La industria de los videojuegos ha tenido muchos altibajos a lo largo de las décadas, varios de estos provocados por la complicada cuestión de ¿qué hacemos para poder rentabilizar nuestros juegos? Porque tal parece que hacer buenos juegos no es una respuesta tan obvia como podríamos creer. Una de las soluciones más populares desde hace más de una década ha sido el modelo free to play. Lo que comenzó como una vía para democratizar el acceso, rápidamente se fue llenando cada vez más de prácticas inmorales. Y de aquí surge la gran interrogante: ¿por qué la mayoría de juegos free to play terminan siendo sinónimo de pay to win? El modelo Pay to Win nació con los videojuegos. Las salas arcade, lugares llenos de diversión, risas y sueños, impregnados de un peculiar aroma a convención anime. Aunque bueno, primero existieron las arcades que las convenciones, así que técnicamente el olor a otaku podría denominarse originalmente como olor a jugador de Taken. Tantos años haciéndole bullying al fandom incorrecto. Los videojuegos para las arcades estaban hechos con un motivo principal en mente: exprimir cada centavo posible a los niños. ¡Ay, qué casualidad! Como ahora. Aunque para llegar de aquí a aquí tendrían que pasar más de 20 años y no se lo van a creer, pero el malnacido de League of Legends tiene mucho que ver en esto. Sin embargo, y aunque el propósito detrás del desarrollo era el mismo, los métodos empleados eran muy diferentes, y esto se debe a lo que los expertos denominan como creatividad monetacional, que no es sino la capacidad de idear nuevas formas de monetizar sus creaciones. Si no han oído este término antes es porque me lo acabo de inventar. Los desarrolladores diseñaban sus juegos con un ingenio despiadado, inventando formas cada vez más creativas para matarte y hacerte sufrir, obligándote a insertar una moneda tras otra, una moneda para empezar la partida y otra cada vez que quieras continuar tras morir. Era brillante, y a pesar de ser una práctica predatoria de mierda, recompensaba a aquellos que mejor jugaban, así que esforzarse y mejorar venían acompañados de una recompensa tangible: jugar por más tiempo. Y además esto explica muy bien el por qué los videojuegos antes eran más difíciles. No, Mario Hugo, no es porque los juegos antes eran mejor. Los juegos antes eran más difíciles porque esa era la forma de monetizar estas grandes máquinas que llegaban a costar a los dueños de los locales unos $10,000 de la época, que a día de hoy vendrían siendo... no sé, pero seguramente mucho más por la inflación y todo eso. Ok, pero ¿cómo pasamos de sacarle monedas a los niños a vaciar tarjetas de créditos pues de los mismos niños que ahora son adultos, ¿no? Oigan, ¿no han pensado que tal vez el problema es nuestra generación y ya? ¿Será que somos tontos acaso? Ok, bien. Con la llegada de las consolas, las arcades bajaron mucho en popularidad. ¿Por qué pagar por cada intento si puedo tener el juego completo y jugar infinitamente? Las arcades no desaparecieron, pero sí pasaron a un nicho mucho más reducido. En consecuencia, durante años se ignoró volver al modelo Pay to Win, ya que, como dije antes, esto solo existía por la creatividad monetacional. Algo importante a la hora de desarrollar un videojuego es poder sacar ganancias de él, y con un modelo de venta directa 100% funcional, ¿para qué matarse la cabeza reinventando la rueda? O al menos eso era lo que se pensaba de este lado del charco, ya que en el continente del arroz frito estaban teniendo un gran problema. En los 80s y 90s, los productos de entretenimiento digital estaban atravesando una gran crisis que se centraba mayormente en los países asiáticos: la piratería. A excepción de Japón, claro está, ellos estaban ocupados en otras cosas. A mí me gusta pensar que peleando con Godzilla, pero según Google solo estaban experimentando una burbuja inmobiliaria y viendo Dragon Ball. El 90% del contenido digital consumido en Asia era pirata. Esto fue así gracias a que realmente no existían leyes de regulación hacia cosas como el plagio o los derechos de autor en estos medios. La gente se estaba muriendo de hambre. ¿Qué putas le iba a importar al gobierno si esas personas veían películas de Disney ilegales? Y no es exageración decir que se estaban muriendo de hambre. En esas épocas un juego nuevo costaba de $30 a $45 normalmente, y había zonas en China donde el salario mensual fácil rondaba los $15 y unos 2 kilos de arroz.
Y no era el único país con este problema. En Indonesia, las ganancias mensuales de una familia rondaban los 50, 100 dólares, siendo generoso. Comprarle a tu hijo el nuevo Mario no entraba en la lista del supermercado. En consecuencia de esta crisis, los publishers occidentales intentaron vender juegos con precios que reflejaran el costo de vida local, jugada que no salió muy bien gracias a los piratas que simplemente tenían que comprar todas las copias existentes y revenderlas en Estados Unidos o Japón. Era como imprimir billetes con la cara de un niño asiático triste estampada al que le robaron su copia del Mario 64 a $1. Esta práctica fue un veloz fracaso y aún había un problema que solucionar: ¿cómo frenamos la piratería? Y para la fortuna del presente, pero para la desgracia del futuro, Netson fue el primero en tener una gran idea y llevarla a cabo: juegos gratis. No pueden piratear algo que es gratis. ¡Brillante! La primera prueba con el free to play de Netson fue con Quiz Quiz, y gracias a la gran recepción decidieron adentrarse más en este campo y dando como fruto al que podemos denominar el primer gran éxito asiático de este nuevo modelo, MapleStory, el primer MMO free to play pay to win con loot boxes y microtransacciones y cuántas etiquetas negativas puede tener un solo juego. Tristemente, de aquí en adelante fue un no parar con el modelo free to play en Asia. Por otro lado, en Occidente, al no ser la piratería un problema tan fuera de control, o al menos en Estados Unidos, porque en Latam, si tu Play 2 no estaba chipeada, eras hijo de un político. Es verdad que no se ganaban 15 dólares al mes, pero tampoco estaba en su mejor época. Si es que alguna vez Latam ha tenido una buena época. Es más, tal vez estaba en su mejor época. Olviden lo que dije. En consecuencia, los MMO en Occidente también se popularizaron, pero la creatividad monetacional tiró por otro lado, haciéndose cada vez más popular el modelo por suscripción. Pero no sería hasta la llegada del anticristo que todo esto cambiaría. Debido al éxito, pero poca accesibilidad del popular mod de Warcraft 3, Dota All Stars, dos compañeros de universidad se unieron para dar a luz al Hijo del Oscuro, a una profecía de destrucción, una bestia que con su llegada al plano terrenal comenzaría el apocalipsis: el maldito LOL. El free to play prácticamente no existía en Occidente, y no sería hasta que League of Legends arrasó el mercado con su gran éxito que las desarrolladoras comenzaron a interesarse por esta novedosa forma de imprimir billetes. No se experimentó un cambio brusco, pero sí gradual y muy exponencialmente. Pasamos de épocas donde se estrenaban 1 o 2 free to play al año a tener 2 nuevos cada mes prácticamente. Y como otro golpe directo al estómago, este fenómeno se entrelazó con la creciente popularidad de los smartphones, haciéndonos así entrega de una de las creaciones más aberrantes hechas nunca por el ser humano. Una invención con un poder de destrucción tan masivo que si Oppenheimer lo viera lloraría de la alegría y luego se pegaría 3 tiros porque sabría que la humanidad ya está condenada. Los juegos free to play para móviles, o como se les comenzaría a conocer popularmente, juegos como servicio. Pero, ¿a qué se debió este interés por los juegos free to play y las microtransacciones? ¿Acaso fue solo por League of Legends? ¿Tiene LOL toda la culpa de nuestro sufrimiento? ¿Deberíamos marchar hasta las oficinas de Riot e inmolarnos en la entrada? Sí a lo de inmolarnos, no a lo de que toda la culpa es de LOL, tristemente. Ciertamente en esa época la industria ya estaba presentando problemas en cuanto a ganancias. Los juegos eran cada vez más caros de hacer y no todos los títulos venden 10 millones de copias. Las desarrolladoras necesitaban ganar dinero con sus juegos y hacerte meter la tarjeta de crédito cada vez que mueres no era la solución. No, Electronic Arts, no era una idea seria, no la copies. Entre los costes de producción, las bajas ventas, la aún existente piratería y la barrera de entrada para nuevas personas al hobby, las desarrolladoras se estaban arrancando los pelos de la cabeza intentando pensar en una solución. Por eso hay tantos CEOs calvos. Y fue en ese momento donde ahora sí voltearían a ver al LOLcito, a los juegos asiáticos y al puto Candy Crush. Lo del Candy Crush es un problema serio, ¿eh? Yo tengo una tía que es una persona que
que jamás había hecho una compra por internet por miedo a que le roben sus datos, que le roben la tarjeta y todo este tipo de cosas de que la estafen, ¿ok? Y una vez la vi comprando vidas en el Candy Crush porque se había quedado muy cerca de pasar un nivel y no quería perder todo el tiempo invertido. Podemos ver que esto es un problema serio cuando se logró que una persona con este perfil rompiese la barrera del primer pago. O sea, ¿estamos conscientes de la locura que significa esto? El punto es que las desarrolladoras necesitaban una solución para poder seguir ganando dineritos. Subir el precio de los juegos no era una opción, ya que eso solo reduciría las ventas. Cuanto más asequible fuera un juego, más personas podrían jugarlo y, por ende, más estarían dispuestas a pagar por contenido adicional. Al reducir drásticamente la barrera de entrada, se daba la oportunidad de demostrar al público que su producto valía la pena. Aunque la mayoría de veces realmente no valía la pena. Como podemos ver, tanto en Oriente como en Occidente se llegó a la misma solución, y aunque el objetivo es el mismo, es muy interesante que las razones detrás de estas decisiones fueron muy diferentes en ambos mercados. Sin embargo, esa era una solución para ellos, los desarrolladores. Una solución que solo velaba por sus intereses y nos reducía a los consumidores a simples bolsas de dinero con patas, hundiéndonos así en una de las épocas más oscuras del gaming hasta el momento. Bienvenidos a la era Pay to Win. Microtransacciones, juegos como servicios sin alma, loot boxes, ventas masivas de DLCs, la explosión del Pay to Win, ventas de sistemas de progresión o cosméticos dentro de juegos que ni siquiera eran free to play. King Kong versus Godzilla en una moto con unas Jordan. Mi primer gran choque con todo esto lo viví en el World of Warcraft. Hay gente que juega al WoW para ser el mejor en PvP, o hay quienes lo hacen para formar una hermandad y limpiar cada mazmorra existente. Yo era más bien un coleccionista de monturas. Bueno, sí, estaba en una guild que limpiaba mazmorras a un nivel bastante decente, pero lo que a mí me hacía palpitar el ano de la emoción era obtener las monturas más raras y chingonas. Así que, bueno, quiero que se imaginen lo terrible que fue para mi ego cuando vi a un tipo con esta montura toflama y cuando le pregunto cómo la consiguió, me responde que se compra en la tienda del juego por $25. Poco después de eso yo dejé el juego y les juro que no fue por ese hecho como tal aislado, pero sí tuvo algo que ver. Años después lo retomé y, si les soy sincero, en ese momento no estaba siendo el jugador más entusiasta, pero poco a poco le estaba volviendo a agarrar el gustico al juego hasta que vi a un tipo montado en esto. Tal vez les parezca feo, pero me encantó apenas lo vi. Cuando pregunto que cómo se consigue, me dicen que también se compra en la puta tienda. Y aquí no les miento, rage quité el juego y no volví a jugar en muchísimo tiempo. Sé que parece una exageración, pero el WoW ya cuesta $60 y aparte debes pagar una suscripción mensual de 15 para seguir jugando. Y fuera de eso me pretende vender más contenido. ¿Qué tanto dinero debo darte para que seas feliz, Blizzard? Ok, ya me calmo. Esto de las microtransacciones estaba saliendo de control y ya no era algo exclusivo de los juegos free to play. Sí, los excesivos elementos que se podían comprar en un free to play ya eran algo escandalosos, pero bueno, el juego era gratis, ¿no? Si no le pones zapatos a Goku y te venden un pase cada 15 días, no tendría sentido, ¿verdad? Pero loot boxes pay to win dentro de juegos AAA, ya eso era algo que la comunidad no podía tolerar. Y sí, es verdad que en la mayoría de juegos se logró evitar el pay to win, pero tristemente el mercado móvil no sobrevivió al ataque. Hoy en día cada juego de móvil que te encuentres es pay to win, y no me vengan con mamadas de si juegas lo suficiente podrás tener lo mismo que la gente que paga, porque sabes que no es verdad. Te engañas a ti mismo, pero sabes que eso no es verdad. Te están viendo la cara, Agustín. Desinstala el Genshin Impact. Nunca podrás sacar una Yelan C6, no eres canecro. Yo durante un tiempo que estuve sin PC fui un jugador activo del jijijaja, y aunque sí es un juego que puede llegar a ser divertido, tampoco nos vengamos a hacer los tontos. No existe el pay to fast, solo existe el pay to win e idiotas que no lo quieren aceptar. La diferencia entre una persona que paga y la que no es demasiado obvia. ¿Por qué debo limitar mi forma de jugar simplemente porque no quiero meterle $10 a la semana a esta mierda? ¡Despierta, Federico! Me llamo Agustín. ¿Qué puta me importa,
¡Basta, Pablo! No existen los jugadores free to play, solo existen los jugadores que pagan y los tontos que son humillados por estos. No eres un jugador, Rodolfo, eres parte del producto. Sinceramente, lo de los juegos móviles es algo que ya da miedo. A punta de técnicas de manipulación psicológica de las que hablaremos un poco más adelante, se han logrado posicionar como la plataforma que más dinero genera en la industria de los videojuegos, y esto sin exagerar, genera más que PC y consolas juntos. Las microtransacciones se fueron metiendo más y más dentro de la industria, a tal punto de que hoy en día hay casos de esto que parecen un chiste. Hace unos días justamente estaba hablando con un amigo y este me cuenta que en el nuevo Call of Duty, si quieres jugar en PS5 con un amigo, no solo debes comprar el juego, sino estar conectado todo el tiempo a internet y pagar el PlayStation Plus, que es un servicio para jugar online por suscripción. Que sí, a día de hoy esto de cobrar por jugar online es común, no deja de ser una locura, pero ya es más común. Pero lo que a mí me dejó el culo bien abierto es que me dice que para jugar las dos personas hay que pagar la membresía del Plus por cada mando. Es decir, que había que pagar 2 veces el mismo servicio en la misma consola con el mismo juego. Eso ya son $30 que se le suman a los 70 que cuesta el juego base. Y esto solo por sentarte una tarde ahí a jugar con tu amigo. ¿Estamos locos? Esta información me pareció tan subreal que le tuve que preguntar de dónde la había sacado y me dijo que de TikTok. Y bueno, obviamente le creí porque a mí TikTok nunca me ha mentido. De hecho, el agua deshidrata más de lo que hidrata. Grata fue mi sorpresa al investigar y darme cuenta que esto era cierto. Y en este momento quiero que nos detengamos y nos demos cuenta que esto de verdad se nos está saliendo de las manos. ¿Es que acaso ya no hay respeto por los jugadores? ¿En qué momento los juegos dejaron de ser un medio de expresión artística por el cual un estudio intenta tocar nuestros corazones? ¿Qué futuro nos puede deparar si seguimos por este camino? ¿Y por qué los jugadores continuamos consintiendo estas prácticas? Hoy en día prácticamente cada juego AAA, sea free to play o no, está lleno de microtransacciones, pases de batalla, compras de sistemas de progresión. Parece que jugar por diversión ya no fue una opción. Incluso el mercado móvil, que se supone es un campo para lo casual y el relax, está lleno de juegos que son imposibles de jugar si no le metes dinero o 100 horas a la semana. Esto parece un problema muy obvio, pero les sorprenderá saber que hay gente que no lo ve así. Hay gente que ni nota estas prácticas o, peor aún, las defienden. Mariquitina, puerca estúpida. Cuidado si dices que los gachas son una mierda porque llega el fan de Genshin Impact vestido de niña pequeña y te apuñala el cuello. Me gustaría decir que son una minoría, pero la verdad es que no. Y esto es gracias a la implementación de técnicas de manipulación psicológica usadas en los videojuegos. Hay una conferencia ya bastante antigua que pueden encontrar en YouTube. Se llama Let's Go Walling, que traducido vendría siendo a cazar ballenas o algo así. Y no, tranquilo, que no hablan de tu madre. Ballenas es un término que se utiliza para etiquetar a las personas que gastan cantidades ingentes de dinero en los juegos. Si tuviese que definir este video con una palabra, sería repulsivo o bahorrino, que la verdad no sé qué significa, pero suena asqueroso y a mí eso ya me parece suficiente. Ya de inicio, lo primero que nos dice este desgraciado es que vamos a dejar la moralidad de lado, así que se imaginarán la calidad de contenido que se va a exponer aquí. No quiero entrar en detalles excesivos, pero básicamente su discurso se reduce a un manual para hacer que la gente gaste dinero en tu juego, y algunos de los puntos que toca son los siguientes: priorizar a la gente que gasta. Olvídate de hacer un juego basado en la habilidad, ya que eso solo haría más difícil disfrazar la venta de ventajas y los jugadores que están pagando más no se verían tan beneficiados. El ciclo infinito de la tienda, que básicamente es diseñar el gameplay para que cada vez que termines un nivel o completes un objetivo te haga pasar automáticamente por la tienda, y así constantemente durante todo el tiempo que estés jugando estés viendo una y otra vez la tienda y sus ofertas. Frustración intencionada. Limitar el progreso deliberadamente hasta alcanzar un nivel de frustración perfecto en el que el jugador se sienta obligado a pagar si quiere seguir continuando. Vínculo emocional. Crear personajes entrañables para que te encariñes y estés dispuesto a invertir en ellos. Este suena como una tontería, pero yo odio el LOL y tengo una colección de skins de real. Beneficios exclusivos. Esto en un principio se tenía como una teoría, pero está hoy en día más que confirmado que a las personas que pagan los tratan mejor. Son más tolerantes a la hora, por ejemplo, de banear a
a alguien por insultar en un chat o solicitar hablar con el soporte, se les trata mucho mejor y se les atiende mucho más rápido. Otro vendría siendo el denominado efecto IKEA, el cual es un sesgo cognitivo que hace que las personas valoren lo que han creado o ensamblado con sus manos, que el trabajo en el juego te haga encariñarte con eso que has hecho para que gracias a ese sentimiento estés más dispuesto a romper la barrera del primer pago. En resumen, se trata de atraparte emocionalmente y manipular tus impulsos para que al final siempre estés dispuesto a desembolsar dinero. The socially accepted way of behaving in your game should be paying. Y esta mierda se aplica cada vez más al ecosistema. El mayor ejemplo que se me ocurre así rápido es el Fortnite. Si no vas vestido de Katy Perry haciendo el skibidi baile, te tratan como un paria. A mí esto me hace sentir triste, la verdad. Los videojuegos nacieron como una expresión artística. ¿En qué momento se torció tanto la cosa? ¿Cómo pasamos de desarrollar juegos que enamoran a las personas a primero elaborar una estrategia para que tus consumidores gasten y ya después, si eso, pensamos en el juego? Gran parte de la industria hoy en día nos trata como ganado, pero es porque nos hemos comportado así por años. Este mismo mes, el CEO de EA salió a decir que el fracaso de Dragon Age Belliward se debe a que no fue un juego como servicio con microtransacciones. Sé que a primera vista suena como la frase más estúpida que han oído desde... Cuando yo subo un capítulo de 7-8 horas de Resident Evil 4, ¿cuánto tardáis en verlo? Suelo tardar lo que dura. Uno de 7 horas, tardo 7 horas. Pero si nos sentamos un momento y pensamos como un señor gordito, calvo y con traje, él técnicamente tiene razón. Hoy en día, lo que la comunidad más consume son juegos como servicio con prácticas predatorias. Tengan en cuenta que esta gente solo da opiniones leyendo números y gráficos. Y ahí tiene un punto. La comunidad es asquerosa porque no importa qué tan mal los traten, siguen consumiendo la basura que les den. El FIFA mueve millones. El Call of Duty vende más que juegos galardonados. La misma EA anunció que no van a sacar los Sims 5. ¿Por qué creen que es? La excusa que ellos dieron es que la gente lleva mucho tiempo acostumbrado a los Sims 4 y sería muy abrupto forzarlos al cambio. Pero la verdadera razón es porque se están tapando de plata vendiendo cada accesorio posible en los Sims 4 por separado. Nosotros sabemos que el fracaso de Belliward no se debe a que no sea un juego como servicio, pero tristemente eso es lo que reflejamos como comunidad en cuestión de números. ¿Cómo podemos esperar que nos dejen de dar basura si no dejamos de consumirla? La industria está mal, sí, muy mal, eso es verdad, pero es que como consumidores nosotros también tenemos parte de la culpa de todo esto. Eso sí, ni de cerca la mayor parte. Los desarrolladores de juegos AAA tienen presupuestos tan elevados que Sony vive de vender remasters prácticamente. No, Sony, nadie va a comprar el remaster del remake de The Last of Us 2. Fue un juego que salió hace poco. ¿Por qué están haciendo fila? Las desarrolladoras se excusan tras la mierda de que hacer juegos es muy caro. Y yo te haré una pregunta. ¿Recuerdas el Call of Duty Cold War? Bueno, yo ni sabía que existía un Call of Duty con ese nombre. Y resulta que el desarrollo de esa porquería costó 700 millones. No soy experto en el tema, pero creo que eso lo convertiría en el producto audiovisual más caro jamás hecho. Y la pregunta es... ¿vale la pena gastar tanto para hacer juegos? ¿De verdad no hay otras alternativas? Por mucho tiempo yo también tenía esa duda. Pensaba, si los juegos son tan costosos de hacer, pues hay que buscar otras alternativas, ¿no? Pero déjame compartirte un dato del que me enteré hace unos días. Y créeme, esta es una de las cosas más locas que vas a escuchar. Se pueden hacer buenos juegos con todos los requisitos de un AAA por una cantidad menor a la deuda externa de Venezuela. Kingdom Come Deliverance 2 costó 41 millones. Un título con gráficos excelentes, cinemáticas, actuaciones de voz dobladas a una multitud de idiomas y, lo más importante de todo, una calidad de las que simplemente ya no se ven. Un RPG que deja en ridículo a títulos del mismo género de estudios titánicos como EA o Square Enix. Si War Horse pudo darnos la mejor experiencia RPG que he jugado desde Baldur's Gate 3 con un presupuesto tan ínfimo en comparación, solo nos deja en evidencia que el problema no son los juegos, sino la industria.
y que aún más en evidencia queda que las desarrolladoras no saben hacer juegos. Centran su presupuesto en cosas totalmente innecesarias o a lo mucho prescindibles para luego andar llorando y que por culpa de un fracaso tengan que cerrar 37 estudios. Alternativas las hay, pero si los mismos estudios se autolimitan, ¿qué podemos esperar? Sony prácticamente inventó los pelijuegos, nadie se los pidió, pero aún así siguieron sacando más y más, a tal punto de que si no sacaban un pelijuego de 500 millones cada 4 años, creen que la gente no comprará sus títulos. Crearon algo, lo explotaron y en su concepción distorsionada de la realidad juran que es lo que la gente pide y anhela. Están peleando con ellos mismos y van perdiendo. ¿En qué nos deja esto? ¿El panorama está mal? Sí, un poco. Pero el gaming no está perdido ni mucho menos. De hecho, seguramente estemos en la mejor época de este hobby, la época donde hay mucho contenido que jugar y siendo este más accesible que nunca. Aún así, parece que no sabemos sacarle provecho a esta gran ventaja. Te reto a que agarres un grupo de 10 jóvenes de entre 16 y 22 años. Te apuesto a que 9 de cada 10 jóvenes prefieren Colgate. Pero además, esa misma cantidad son jugadores de Genshin Impact, Valorant o LOL. O peor aún, jueguitos de teléfono con prácticas pay to win. Y bueno, el que queda, él se dedica a platinar visual novel hentais. Y aunque usted no lo crea, ese chico es el futuro del gaming, porque al menos está jugando un título de verdad, está aportando una economía redonda donde gracias a su compra el estudio podrá presupuestar una segunda parte de su visual novel, pero ahora con furros, animaciones y gemidos envolventes. El pay to win en la actualidad está tan exagerado que volvimos a la época de las arcades, donde a veces prefiero ver a otro jugar que gastar yo mi dinero. Me gustan mucho las cartas de Pokémon, pero prefiero ver a Kanekro gastarse miles de dólares en ellas que vivir tentado a gastar dinero que no me sobra en el TCG Pocket. La moraleja es, jueguen lo que se les salga de los huevos, muchachos. Yo no soy quien para decirles qué deben o qué no deben jugar, pero recuerden siempre jugar algo que los haga sentir bien, y no que los haga sentir obligados a jugar, ni mucho menos que los haga sentir mal con ustedes mismos.